y conocí a un Dios crucificado y lo adoraba crucificado cuando Él ya había resucitado. Y yo creaba mis mundos perfectos. A Él, mi vista era ciega, como dice Isaías. Tengo ojos y no veo a veces, porque lo más preciado para mí, por lo que yo creaba en esos entonces, mi mundo no se lo llevaba a Dios. Podía ir con Dios a pedirle que mi prima la llevaran a Veracruz conmigo porque tenía ganas de andar con mi prima. Podía pedirle muchas cosas, arrodillarme a mi manera, me ponía piedras, pasaba sobre las piedras, trataba de afectar mi cuerpo porque sentía que yo tenía que pagar, que si Dios veía que yo pagaba ese favor, Él me iba a escuchar. Y bueno, sí sentía que me escuchaba, pero siempre y cuando yo pagara el precio, a mi manera. Después entré al Evangelio y me empezaban a predicar cosas como estas. Una que está en Mateo 18:6, que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga el tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Así, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno de fuego. Eso es lo que yo conocía. Y bueno, también lo conocí a través de Juan, muchas partes más, estoy poniendo de ejemplo. El que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y los frutos de la carne en Gálatas 5, que hablaba que son los frutos de la carne son gritería, chismes, pleitos, celos, contiendas, y todo eso yo tenía. Como ahora soy cristiana, ahora yo no puedo andar así. Pero ¿qué creen? Que de repente yo tenía cosas que de las cuales hablaba Gálatas, si no todas, tenía cosas que parecieran frutos de la carne, eran frutos de la carne. Y ese peso se volvió más fuerte que aún antes, porque si antes le tenía miedo al castigo de Dios, ve lo que dice: si tú le sirves, habla de unos cristianos nuevecitos, y por tu culpa tienen tropiezo porque no cuidas tu manera de vivir, tu manera de dar testimonio, mejor te sería que te amarraras una piedra y te aventaras al fondo del mar, o mejor sácate un ojo, o mejor córtate un brazo. Y la verdad, al menos yo tenía miedo a eso. Entonces, ¿tú te imaginabas el no conocer a Dios y no conocer todos estos detalles? Simplemente decir, si me porto mal, pero no conocía qué era portarse mal, porque portarse mal para mí era el criterio de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo podía tener varios novios, para mí no era portarse mal, para mí es andar en moda. Pero a lo mejor cuando yo llego a la familia de mi esposo, para él eso es portarse mal y entonces tú te imaginas que el evangelio para mí fue más pesado. Dice también el evangelio, si se acercan al Señor y le dicen: Señor, ¿se puede dar carta de divorcio? Y le dice: no. Dice: pero si Moisés nos daba permiso de la carta de divorcio. Y él dice: Moisés lo hizo por su duro corazón. Pero yo te digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, no es lo mismo admirar su belleza, está bonita, o
a decir la codicio, la quiero para mí. No es lo mismo. Si solo eso te digo que ya adulteraste, entonces la cosa parece ponerse más difícil, más al rojo vivo para ti. Al menos eso parecía para mí. Ya tenía yo una medida de lo que es bueno y de lo que es malo para Dios. Y su medida de Dios era imposible para mí. Por lo tanto, yo no podía ver más que hacer para merecer. Yo no podía disfrutar a Dios, sino que Dios se volvió un peso para mí. A Dios tú te veías reflejado a Dios de repente en cómo te portabas. Y sí, es así. Tú veías de repente a Dios, Él es de Dios porque veías que Dios lo usaba para sanidad. Y tú veías cómo hablaba, y tú veías cómo era usado en el altar. Y entonces tú decías, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. Y esa era la medida que nosotros teníamos, o yo tenía más bien, para Dios. Y así durante muchos años cargaba ese peso que nadie sabía que cargaba. Todo el tiempo fijándome en mi forma de cómo comportarme. Y eso hacía que yo me centrara en cómo me portaba. ¿Para qué? Para que me fuera bien. Yo les hablo del noviazgo. Yo era capaz de dejar a mi novio si Dios no lo quería, porque yo le tenía temor a Dios. Y si Dios decía que no, decía, Dios me va a castigar si yo no le obedezco. Si yo no le hago caso, Dios me va a castigar. Y yo no es que se me hiciera fácil. Le digo a mis nietos, mira, tócame. Y dice, ¿qué? Tócame. Digo, también tengo carne, hijo. También me canso. También siento. No creas que soy diferente a nadie. Me canso. Y entonces, imagínate querer a alguien y no tener el valor de obedecer a Dios. Le doy gracias a Dios porque en medio de la ignorancia me ayudaba a obedecerle. Y bueno, y así vivía yo constantemente, pero tú decías, bueno, ya la zafó, ¿no? Pero era todos los días estarte fijando cómo vives, todos los días, no tienes tiempo para nada más. Y eso te hacía que yo me fijara bien cómo vivían los demás. Y entonces yo me hacía ver cómo es posible que Adrián se pelee siendo cristiano. Mejor yo ya no voy a decir que soy cristiana, no sea que un día me vaya a pasar lo de él y me vaya a pasar lo que mejor me amarre. Es peor el castigo. Dice, va a ser peor no que lo hagas, te da una valoración. No es que te quite, sino que te hace valorar lo que puede pasar cuando tú le eres estorbo a una persona que es niña, que es bebé. Y entonces yo decía, todo ese peso se volvió sobre mis espaldas. Eso me hacía todavía estar más temerosa. Empeoró la situación en este asunto. En otros asuntos mejoró la situación. Mejoró porque toda mi familia cambió, porque Dios cambió, transformó mi vida, pero ahora había que llegar a ese estatus que yo tenía, de lo que yo creí, lo que yo sabía de Dios. Eso sí sé, que Dios no te puede bendecir siendo la misma persona, porque lo que siembras, eso cosechas. ¿Por qué nació Casa de Misericordia? Estando yo en esa posición, pasando el día a día, esperando el momento de mi muerte para irme al cielo, esperando ese momento culminante donde, bueno, el embrollo de todo esto es que no me vaya al infierno, ¿no? Que me vaya bien aquí en la tierra y que no me vaya al infierno. Hay otra parte que también dice Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Entonces, si honrando a tu padre y a tu madre te va bien, ¿qué pasará cuando tú no honras a tu padre y a tu madre? No hay necesidad que te lo diga la Biblia, ¿no? Eso se nota directamente.
honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, porque es el primer mandamiento con promesa. Y tú dices, bueno, sí, eso es el evangelio. Y yo te puedo decir sí, pero yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 10. Este evangelio era parecido al evangelio de la ley. El temor a que me vaya mal, el temor a que a alguno de mi familia le pasara algo, el temor que vaya a vivir situaciones difíciles por el castigo de Dios por no portarme bien. De repente, Casa de Misericordia nació conociendo esto, aunque no es la lectura precisamente, pero no quiero plantearlo de la misma forma como lo he planteado siempre. A través de la palabra entendí esta verdad que está aquí reducida en esta parte de 1 Corintios 10, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idolatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó en el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Perdón, es que estoy viendo una M en lugar de una R, y veo una M. Ni forniquemos como algunos de ellos fornican, y cayeron en un día 23,000. Ni tememos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritos para amonestarnos a nosotros. Todas estas cosas pasó el pueblo de Israel para que aprendiéramos a través de ellos. Y dice que una persona sabia aprende a través de otra persona y no a través de su propia vida. Y dice que estas cosas pasaron con el pueblo de Israel para que cada uno de nosotros aprendiéramos que no anduviéramos en idolatría, que no anduviéramos en pleitos y en chisme, que no anduviéramos en fornicaciones, que no anduviéramos, ¿qué más dice? Que aún teniendo lo mismo, pareciera que no. Y entonces dice más adelante que todo eso fue escrito y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado el final de los siglos, o sea, a estos tiempos. El pueblo de Israel pasó todo esto para ejemplo de nosotros, pero aquí viene este evangelio que no había conocido. No es que haya dos, como dice Pablo, pero conocía el de las obras, no conocía el de la gracia. Y aquí viene el evangelio, dice: así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla
Esta parte yo no la entendía, la llevaba a cuestas, la quería fabricar, la quería llevar a cabo, me esforzaba. Y yo no entendía que Dios juntamente me había dado la promesa, me había dado la salida, no para portarme peor, porque la gracia no es para portarse peor, la gracia es para mejorar, porque lo que era imposible por la ley, por mi carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para condenar el pecado que hay en mí. Quería producir lo mismo que aquellos, quería hacerlo en su fuerza, olvidándome que Cristo ya había muerto por mis pecados y que condenó el pecado que había en mí. Yo no sabía esto. Yo tenía que fabricar nuevamente, pero ahora en un estatus más alto, porque ahora era antes más probable para mí sin conocer a Dios, pero ahora conociendo que aún tenía que amar, yo me sentaba en la banqueta, yo pasaba a la gente y me preguntaba en mi ignorancia, como tú le quieras decir, decía Adrián, en mi inocencia, eras inocente, me preguntaba, ¿la quiero? Y me respondía, no la quiero, porque si le pasa algo, no me duele que le pase. Y como no la amo, entonces Dios no está a mí, porque el que ama a su, dice Dios, ¿cómo dices que me amas a mí si no amas al que ves? El que no ama no me conoce a mí, porque Dios es amor y la parte secreta es conocerle. El que no ama no me conoce, y lo único que uno oye, como el que tenía lepra, ¿cómo se llamaba? Naamán. Oye uno diferente, y en lugar de ir con Dios, empieza uno a decir, en lugar de conocer a Dios, empieza uno a decir, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar. Y me costaba trabajo amar a mi enemigo. No, yo decía, tengo que amar, pero por dentro decía, ay, eso es lo que yo quería. Pero mi realidad es que quisiera que le hubiera pasado un tráiler por encima. Esa es mi realidad. No tanto, te voy a ser honesta, no quisiera que tampoco le cayera un tráiler. No sé exactamente qué hubiera querido para mi enemigo, pero yo tenía que amar. Y no escuché que tenía que conocer a Dios. Porque el que no ama, porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y que juntamente con la tentación Él ya me dio una salida. Él ya me dio una salida. Por eso cuando se acercan los discípulos y le dicen, ¿nos das permiso de divorciarnos? Él dice, no. ¿Por qué? Si Moisés sí nos daba permiso. Bueno, eso por su duro corazón. ¿Qué te estaba diciendo? Pero lo que Dios ha cambiado nuestro corazón, ya no tenemos un corazón duro. Y lo que a mí me hacía falta y me saltaba como Naamán, y buscaba al rey porque él estaba acostumbrado a andar con puros estatus según su costumbre, me saltaba el conocer a Dios. Eso fue lo que me saltaba, y se me iba, ama, y cuesta trabajo amar, la verdad, a mí me costaba. Cuando conocí esto, entonces empecé a conocer, fíjate que el libro de Romanos es uno de los libros porque la verdad son muchos, donde yo puedo sacar esta gracia, pero yo quiero que vayas conmigo a Romanos 8. Yo por eso no me canso de predicar de esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. A causa del pecado condenó el pecado en mi carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en mí.
Entonces empecé a conocer a Dios y empecé a medirme de acuerdo a su grandeza. Pero si tú no lo conoces, ¿qué medida vas a tener para saber que vas a salir de algún problema de carácter que tú tienes del fruto de la carne? ¿Cómo vas a saber que vas a salir de los frutos de la carne si no conoces el poder de Dios? ¿Y sabes qué tristeza a veces me da? Que a veces ni se siente mala cuando pecan. Porque una cosa es que sí caiga, vaya, no hay perfecto alguno, pero cuando ni siquiera da dolor, eso da mucha tristeza. Cuando no te duele pecar, y mira que la primera pecadora de aquí podría ser yo, pero vaya que duele fallar. Tanto que no llevaba una Biblia bajo el brazo, y yo le decía a Dios, Dios, no es por mí, es para no avergonzarte a ti. No sea que ahorita vaya a caer y si alguien me dice, quién sabe, aguante. ¿Quién sabe? Porque es más fácil golpear, aunque te golpee no importa. Yo sé lo que es detenerte a no golpear cuando tienes coraje. Eso es de veras un poder tan grande que si Dios te ayuda, porque no es por ti, porque te estás midiendo bajo el poder, porque estás conociendo a Dios. Y conocerás que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y entonces yo puedo visualizarme como la aurora, de aumento en aumento. Y hoy fallé, pero con la espera de que mañana voy a ser mejor. ¿Tú sabes lo que es vivir en esperanza? A confiar en mis fuerzas y llevar todo el peso de portarme bien atrás. Porque sabía mis debilidades, sabía que era inconstante, sabía que era débil, sabía que no era inteligente, sabía que no, y ahora me gozo en eso, porque no me baso en mi inteligencia ni la necesito, sino en la sabiduría que Dios promete darnos a nosotros, sino en su fuerza. No importa qué tan débil sea, no me importa ahora ser débil. Lo que me importa es saber que Dios es mi fortaleza. Eso es realmente, y no la tengo perdida. Es mejor considerarme débil, porque así me apoyaré más en su fortaleza. Así me apoyaré más en su fortaleza. Qué gozo, qué delicia es que toda esa carga la haya dejado en una cruz después de 20 años de evangelio o más. Es que si digo la verdad, van a calcular. Y el cálculo los voy a hacer pecar. Van a empezar si tendrá 15. Pues ya con decir 20, más de 20 ya, ¿verdad? Bueno, es que ya voy a pasar a 25. Ya te imaginarás para alguien que llevaba una carga muy pesada. Es decir, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, que juntamente con la tentación Él me dio la salida. Y que ya no se trataba de mí. Cuando yo escuché esto, cuando yo te lo estoy nada más resumiendo en partes de la Biblia, que a lo mejor no tuvieron que ver, pero que así lo describe como lo entendí en mi corazón. Que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, me había dado la salida. Y yo ya no estaba confiando en mis fuerzas. Yo quiero. Y entonces, estando en una cama, comprendiendo esto, le decía a mi esposo, qué rico es pararme de la cama y no pensar en que si Adrián me quiere o no me quiere, si no me dedica tiempo me quedará. Qué rico es pararme de la cama y estar pensando. Iba al baño, antes me paraba, Adrián llegó noche, Adrián no me dedica tiempo, yo quisiera no amarlo, yo quisiera ser como él, que ya no me importara nada de. Esas eran mis noches. Conociendo a Dios, esas eran mis noches. Me iba al baño y se me quitaba el sueño, pero bien que nada más llega y ronca.
Qué rico es levantarte y sentirte amada y decir, Dios, esto entonces no se trata de mí, se trata de ti. Qué rico es conocer a Dios y depositar todas tus cargas en esa cruz, que ya llevaste mis pecados. Qué rico es esto. Y de repente vete y te das cuenta que ya no le tienes coraje a Adrián. Ya no le tengo coraje a Adrián porque no me dedica tiempo. Soy libre. Fue lo primero que noté. Lo segundo que noté, bueno, no quiero predicar, yo nada más doy testimonio, es también nuestra economía. Porque otro peso que llevaba es ¿cómo consigo esto? ¿Cómo llevo esto? ¿Cómo hago esto? Y cuando Dios nos empezó a bendecir, hasta en la escuela le siguieron los préstamos. Bueno, le dieron una facilidad de que pudiera sacar en FANSA y que de la escuela de la nómina se lo fueran a descontar. Por primera vez Adrián me dijo, ¿quieres una tele para el cuarto de tus hijas? Y yo me hubiera puesto en otro tiempo feliz. Una tele. Sin embargo dije, no estaría mal, pero yo ya estaba feliz. No necesitaba una tele para ser feliz. Yo ya no necesitaba eso porque yo ya era feliz. Y entonces fui y compró una tele y me dijo, oye, ¿no quieres un refrigerador? Y yo dije, ¿yo tengo refrigerador? Y él me dice, pero ¿no quieres otro? Nos alcanza. Dije, bueno. Oye, ¿no quieres? Me compró como 4 cosas: refrigerador, estufa, tele, video. Yo ya había comprado el cassette, ya nada más me faltaba el aparato ese. Ya el cassette ya lo tenía. Y yo me preguntaba en las escaleras de FANSA, Dios, llegaste demasiado tarde, ¿no? Ya cuando soy feliz, ya no necesito eso. Y ahora ya le das a Adrián para que me compre esto. Pero la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo nada más dije, nos vamos a encargar de que muchos sepan esto, que no andamos a nuestra medida, sino a la medida del poder de la sangre de nuestro Dios. Que no andamos de acuerdo a nuestra capacidad, sino a cada promesa salida de su boca. Pero los primeros que quería que supieran, si dijeran, ¿por qué nació Casa de Misericordia? Podría ser, a algunos les va a parecer, ¿a poco Dios? Y algunos me van a entender. En mi corazón, mientras yo leía, pensaba en cada persona cristiana que vivía como yo. Cuando yo estaba leyendo la Biblia y sintiéndome como me sentía, viviendo esa experiencia que me había hecho feliz por primera vez, que de verdad que yo sentía que podía tocar el cielo con mis manos. Por eso les digo, me sentía como en el Titanic, que podía hasta volar. Nada se me hacía imposible. Qué rico es andar en esa paz, en esa felicidad. Qué rico. Y mientras yo leía, yo pensaba, ¿cuántos se sentirán como yo? ¿Cuántos estarán ya siendo cristianos como yo? Y obviamente no tenía ni idea de cómo sacar ni cómo ser útil para Dios para que muchos cristianos supieran esto. No teníamos ni idea, pero al menos empezamos por nuestra familia y decíamos, queremos un sistema, no, más que un sistema, era una palabra errónea, que pudiera que al leer más la palabra y que la misma palabra produjera el fruto en cada persona, que empezaran a dejarse a un lado todas sus flaquezas, si estudié, si no estudié, si soy lista, si no soy lista, si soy capacitada o no estoy capacitada, y que nuestra medida sea Dios, ya sea para los estudiados como para no los estudiados, ya sea para los inteligentes como no los inteligentes, ya sea para los fuertes, pero una medida era Dios, la medida era conocer a Dios. Y mientras esto pasaba,
algo en tu corazón se iba anidando más fuerte y no sabías ni cómo comenzar, pero tenías que comenzar. Y lo primero era, pensé yo, salir del sistema donde estábamos, para que al menos nuestros hijos no siguieran con el mismo sistema. Después, Dios fue llevando y orillándonos a abrir casa de misericordia. Dios conoce y no miento. Dios está aquí presente y con temor lo digo, que jamás fue tener un título como pastores. Dios sabe que no fue eso. Tampoco fue que nos hayamos salido enojados con nuestros pastores. Tampoco fue por nuestros pastores. Dios conoce. Tampoco fue por la falda larga, por si pantalón o por si no velo, por esto. No fue por eso. Si acaso, porque si la usas larga, bien por ti. Y si, bueno, no la hizo tampoco tan corta, bien por ti, ¿no? Tampoco, bueno. Pero fue para que conociéramos a Dios y decirte, ¿eres maestra de niños? ¡Wow! Dios te usa. Y cuando tú estés ahí confiando en Dios, tú dijeras, la palabra de Dios se cumple. Vea cómo Dios me bendice aún siendo maestra de niños. ¡Oh, Dios me escucha a mí! ¡Wow! Yo me enamoro más de Dios. Eso pensaba yo, ¿verdad? Cuando de repente dices, eres maestra de niño, ¿quieres ser maestra de niños? Y vas a ver que sí puedes, porque Dios va a estar contigo, vas a ver que Dios sí puedes. Y con tristeza vimos que maestras de niños, músicos y todo, pues bueno, hoy no tengo tiempo, hoy no quiero, y tan fácil se nos hace. Entonces dije, no estaba ocasionando eso de que, wow, Dios me usa. Yo no creí que Dios me fuera a usar con los niños. Y cuando leíamos la palabra, decía, no, pues cuando leamos la palabra, todas las vendas van a ser quitadas. Oh, sorpresa, de repente cuando lees la palabra y tú sigues siendo el mismo, dije, pues entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Pero entendí que Dios tiene que soplar vida a esa palabra, revelación del Espíritu. Y entonces la Casa de Misericordia sigue buscando el cómo enseñar, el cómo sacar de ahí a las personas para que todas podamos ser el mismo nivel, para que todas podamos sentirnos usadas, para que todas podamos sentirnos amadas, para que todas podamos andar por el mismo camino, aunque no sea, vaya todos licenciados, todos en algún, pero que todos sepamos que podemos en Cristo que nos fortalece, que no tiene que ver si soy de un país, de otro país, que no tiene que ver si salí de Estados Unidos y por eso tengo el inglés, que tiene que ver conforme al conocer a Dios y conforme a la medida de Dios para vivir, conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Porque lo que era imposible por mi carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para condenar el pecado que hay en mí. Y yo tengo que verme con una esperanza. Yo tengo que verme, no conformarme con mis tiempos de ahorita, pero sí sabiendo que voy como la aurora. No sé cómo le haga Dios, pero la palabra dice que yo voy como la aurora, de aumento en aumento, y aunque hasta que el día sea perfecto. Y le doy gracias a Dios porque no éramos los únicos. Ya muchos andan transitando ese camino de andar, no tanto que tienes que arrancarte, sino que Dios te puede cambiar. Que mejor te sería que te amarraras y no decirte, hey, Dios te puede cambiar. Y ya me imagino qué trabajo va a hacer el alfarero, porque sé cómo trabaja el alfarero. Ya me imagino cuántos alabarán al alfarero por causa de tu vida, por la luz que alumbra en tu vida. Ya me imagino que si realmente dejamos el otro sistema de hacer para creerle a Dios y conocer a Dios, ya me imagino lo que Dios va a producir en cada uno de nosotros.
Y la gente dirá, wow, qué bonito museo, vieras qué bonitas obras, wow, el alfarero, qué buen alfarero, quiero conocer al alfarero porque ve qué bonitas obras. ¿Quién hizo esto? ¿Quién fabricó esta persona? Las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Quiero terminar con esta parte de Hebreos. Bendito sea el Señor, que si no me hubiera perdido porque anoté otra cita. Quiero que leas Hebreos 4, que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros pareciera no haber alcanzado, porque también a nosotros nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entremos en el reposo de la manera en que dijo Dios: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque la obra suya estaba acabada desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues, ¿qué falta que algunos entren en él? Y aquellos a quienes primero les anunciaron las buenas nuevas, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo: yo oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar a aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Casa de Misericordia te dice, y nació para decirte: crucifica tus cargas. Cristo ya llevó tus pecados. Espera en su palabra. Conoce a Dios y Dios hará en ti. Y no está viendo tu capacidad, porque no eres tú, es Dios en nosotros. Y porque una palabra en y otra es con. Dios en y con nosotros. Y dije que acabé, pero mientras yo estoy leyendo en y con, yo me estoy acordando de Romanos. Y ahora sí voy a acabar. Vete otra vez a Romanos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu, Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviráis. Nuestra medida es Dios en nosotros. Y mira, cuando tú conoces esto, empieza una gran lucha en tu mente, una que dice no, y otra que dice: cree en Dios, sí, pero tengo que hacer esto para que yo contener esto de Dios. Y fíjate dónde vas a poner tu esfuerzo. Mejor ora, mejor pídele lo que te haga falta a Dios. Si te tienes que rogarle, mejor humíllate delante de Él. Porque dice Dios que el que se humilla será ensaltado, pero el que se ensalta
será humillado. ¿Y quiénes son aquellos que se exaltan? Los que esperan en su gran sabiduría, los que esperan en su gran fuerza, los que esperan en sí mismos. Pero los que esperamos en Dios, tendremos nuevas fuerzas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Ahora pregúntate en tu corazón, ¿en dónde está tu confianza? Porque si el que conoce a Dios, ama, porque Dios es amor. Pero si no lo conocemos, si no sabemos que Él produce, que nos da la salida. Quiero orar. No sé si pude explicar por qué nació Casa de Misericordia. Si hay alguno que diga, no entendí muy bien, espérese a un año para que vuelva a escuchar lo mismo. Con la ayuda de Dios podemos ayudarle, y si quieren preguntarnos, podemos ayudarles. Señor, te damos gracias porque de lo vil y menospreciado tomaste, para que, como decía hoy en Lázaro, esto es para tu honra y para tu gloria.